chicos, bienvenidos a la clase 6 de anualidades. En la clase anterior ya vimos los conceptos básicos, ya sabemos lo que es una anualidad, que es un pago igual para periodos iguales. Ya vimos que aplica para diferentes tipos de créditos o de inversiones, pero principalmente de créditos. Y vamos ahora a trabajar, a repasar la fórmula de valor futuro. Esa ya la conocemos. Valor futuro es la cantidad en la que se va a convertir la deuda a largo plazo. Una vez que termine yo todos los pagos periódicos, el valor final de esa deuda. Vamos a repasar también la fórmula de valor presente que ustedes ya trabajaron solitos en su actividad y que tiene que ver con el valor original de la deuda. Es decir, el valor del dinero, por ejemplo, que me van a prestar, no el que voy a devolver al final de los 2 años, sino el valor inicial de la deuda. Eso se le llama valor presente, es una fórmula muy sencilla. El único detalle que estoy viendo es que no respetan la prioridad de operaciones. Eso es básico. Hagan eso y verán que la fórmula sale solita. Ya simplifiqué la fórmula. Los ejercicios que vamos a ver a continuación son los mismos que ustedes trabajaron en el PDF, que ya debieron haber leído, analizado, ya hicieron los ejercicios, pero ahora les puse la fórmula de una manera más bonita, más separada, para que podamos hacerlo por pasitos y verán que son fórmulas muy sencillas. En la fórmula de anualidad, cuando lleguemos a esa parte, la anualidad es el pago igual que voy a hacer repetidas veces, es decir, los 500 pesos que voy a pagar mensualmente, 500, 500, 500. También hay una fórmula para calcularlos cuando no sé el valor de esa anualidad, pero tengo que determinar qué datos tengo. Si tengo dentro de los datos que ya sé el valor futuro, voy a utilizar la fórmula de anualidad con valor futuro. Si dentro de los datos del problema tengo el valor presente, entonces necesito usar la fórmula de anualidad con la fórmula de valor presente. Son dos fórmulas para lo mismo, dos fórmulas para determinar el pago periódico o la anualidad. Lo vamos a ver en las diapositivas, pero necesito que presten atención para saber qué datos tengo y ahora sí aplicar la fórmula que corresponde. Finalmente vamos a checar un nuevo concepto que son las anualidades anticipadas. Decíamos que cuando el problema no dice nada, casi siempre las anualidades son vencidas. Quiere decir que voy a pagar al final de los periodos capitalizables. Pero cuando en algunas ocasiones me pidan que pague yo antes, a eso se le llama anualidades anticipadas y se pagan al inicio del periodo. Eso quiere decir que si mis anualidades son de enero, en vez de pagar hasta el 30 de enero, 31 de enero, yo tendría que pagar todos los primeros, el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, en el caso de que sean mensuales. Eso es una anualidad anticipada. Y solo tiene una pequeña variación, lo veremos más adelante con las diapositivas de la fórmula. Es más, podemos hacer la fórmula de valor futuro que ya conocemos, la de anualidades vencidas, y le vamos a agregar solo un 1 más i, solamente eso. Vamos a checarlo con las diapositivas, espero que esto les facilite mucho el trabajo, pero si lo vamos haciendo en orden, si ya leyeron el PDF y ya leyeron los ejercicios que les envié, ya resueltos con los datos del PDF de las diapositivas, y con este video ya estuvo, dominamos anualidades. Cualquier duda, ya sabes, estamos en contacto y ahí lo checo, ¿sale? Anualidades. Vámonos rápido con este tema que ya habíamos empezado desde la clase anterior, en el que vimos que las anualidades son pagos iguales para periodos iguales, o pagos iguales realizados en intervalos de tiempo iguales, pagos uniformes en otras palabras. La primera fórmula que analizamos es la de valor futuro. Ya la dominamos, anualidad por la división de 1 más i a la n menos 1 entre i. Y ahí están los datos. El ejercicio que de hecho ya resolvimos anteriormente dice calcular el valor futuro de una inversión con cuotas iguales de $600 a una tasa del 12% semestral para 3 años. Se reemplazan los datos en la fórmula y se hace primero la suma, 1.12. Después el exponente a la sexta potencia. Después, clave, le damos igual y restamos 1. Entonces ya podemos dividir entre .12
y finalmente hacer la multiplicación por 600. El resultado es 4.869.11 y eso quiere decir que si voy anexando 600 pesos semestrales a mi cuenta de inversión, eso voy a terminar por recibir después de 3 años a un 12% semestral. Dólares, perdón. Así está en su PDF. Bueno, aquí está la fórmula final y por favor respeten la prioridad de operaciones, eso es lo único y esa es la fórmula final de valor futuro. Vámonos con una fórmula completamente nueva, valor presente, ahí la pueden ver. Aunque se ve muy tediosa, en realidad es muy parecida a la de valor futuro. Si se fijan, solamente en la parte inferior que estaba la i solita, le agregamos un 1 más i a la n. ¿Cuál será el valor de un préstamo a 2 años donde las cuotas trimestrales son de 960 y cobran un interés trimestral del 4%? Los datos se mantienen, lo único que cambia es el número de periodos, son 8, porque son 8 trimestres en 2 años. La fórmula de valor presente se reemplaza, empiezo por arriba, 1.04 a la 8, hago la potencia, después del resultado le resto el 1, hago la parte de abajo, primero el 1.04 a la 8 y luego por 0.04. Cuando tenga los dos datos divido y entonces sí puedo multiplicar por la cantidad que está. Nueva fórmula. Fórmula de anualidad o pago periódico. Cuando el problema me pregunte cuál es la cuota que voy a pagar, los pagos periódicos a cuánto ascienden, tengo que escoger una de estas dos fórmulas de anualidad. La primera con base en valor futuro, la segunda con base en valor presente. Dependerá de los datos que ya me da el problema. Veamos algunos ejemplos. El primero es anualidad con base en valor futuro. Se resuelve dividiendo el interés entre 1 más i a la n menos 1 y luego lo multiplicamos por valor futuro. Los datos del primer ejercicio no tienen ninguna complicación. Me da el valor futuro que son $520,000, así lo dice el problema. El interés es 0.14 anual y son 10 años. Reemplazamos los datos de la fórmula y recordamos que arriba quedaba solito el interés, 0.14. La parte de abajo primero hago la suma, 1.14, luego la potencia a la 10. Pongo igual en la calculadora y luego menos 1. Entonces sí puedo hacer la división y finalmente multiplicar por el valor futuro, que es lo que me dio el ejercicio desde el principio. La segunda fórmula de anualidad con base en valor presente es porque el ejercicio me debe decir el valor del crédito, del préstamo, de la casa, del auto actual. Es muy parecida a la anterior, excepto que arriba no está solito el interés, sino que se multiplica por 1 más i a la n. En el ejercicio, para practicar, verán que los datos quedan iguales, excepto que, para ponerlo más interesante, solo el 90% lo voy a pedir a crédito, así que ese 90% son $13,500. El interés queda 0.016 y son 60 periodos porque son los meses que hay en 5 años. Reemplazamos los datos de la fórmula y empezamos por la parte de arriba, sumamos 1.016, sacamos la potencia a la 60, luego ahora sí multiplico por 0.016 y ya tengo la parte de arriba. La parte de abajo igual, primero hago la suma, 1.016 a la 60, hago la potencia, le doy igual y entonces ya le resto 1, tengo el resultado de abajo. Puedo hacer la división y ya que tengo el resultado, ahora sí puedo multiplicar por el valor futuro. Las anualidades anticipadas son aquellas que se pagan al inicio del periodo. Aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula es para aquellas anualidades que se pagan al inicio, es decir, si fueran mensuales, pues el 1 de enero, el 1 de febrero, incluso antes de que se cumpla el periodo. Se ve muy larga, pero es muy parecida a la de valor presente de las anualidades vencidas que ya vimos al principio. Solamente se multiplica por un 1 más i adicional. Aquí está la fórmula. Si se fijan, por lo laborioso, primero tengo que hacer la parte centro, la parte del medio, multiplicar por la anualidad y después es lo único que se agrega además, es el resultado, multiplicarlo por un 1 más i adicional. En el siguiente ejercicio de anualidades anticipadas me lo especifica en el problema, los datos quedan igual excepto que son 8 periodos.
y a continuación podemos reemplazar los datos en la fórmula. Debo empezar por la parte central. Una vez que reemplazo los datos de la fórmula, no me estreso y empiezo de la parte del centro, la parte de arriba de la división, sumo 1.04, luego la potencia a la octava, doy igual, resto menos 1 y tengo el resultado de arriba. El resultado de abajo de la división, sumo primero 1.04, luego la potencia a la octava, luego multiplico por 0.04 y tengo el resultado de abajo. Puedo hacer la división ahora sí y multiplicar por los 960, que es la anualidad, y finalmente le agrego un 1.04 más que voy a multiplicar al final. El resultado sería un valor futuro de $6,721.97 y como pueden ver en la línea de tiempo es porque desde el punto cero yo empecé a pagar mis 960 de cuota fija o de cuota periódica. Esto quiere decir que aún sin salir todavía de la financiera me dieron mi préstamo y antes de irme yo ya dejé mi primer pago de 960 para empezar. Bien, pues agreguen estas fórmulas a las que ya tenemos. No olviden seguir la prioridad de operaciones y repasen por favor lo que ya teníamos en el PDF anterior, la clase anterior, los ejercicios. Vamos resolviéndolos poco a poco. Verán que no tienen mucha dificultad, solamente seamos ordenados a la hora de resolverlos y cualquier duda estoy a sus órdenes.